Problema. Bueno, pero sea lo primero, Fabi, felicitarte, decirte que muy linda tu práctica. Es que definitivamente la mezcla, el abrevar de distintas fuentes permite que una práctica como el yoga se mantenga muy viva, porque como hemos venido sosteniéndolo en Ananta, cuando por distintas razones, y ya habrá tiempo y en otros espacios lo discutimos mucho, se concentran en algunas, solamente en algunas formas de hacer su práctica, porque pues un linaje que dice que es así o que es asá, todo parece maravilloso. Pero lo cierto es que cuando se pretende mantener una sola línea, ¿no? En las prácticas, el yoga comienza a morirse, comienza a distanciarse de la vida de las personas, de las distintas formas en las que practicamos. Para decirte un solo caso, acá en América Latina, pues nosotros tenemos otras fuentes, para decirlo también así, de prácticas espirituales, prácticas físicas, que vienen también de hace muchos siglos, milenios. Algunos calculan pues que aquí desde de lo que está documentado, pues de los toltecas, los propios mapuches allá por Chile, aquí en nuestros muiscas, hacían sus prácticas físicas, sus prácticas orientadas a fortalecer tanto su plano físico como a relacionarse también con sus propios ancestros y con sus propias formas de entender la vida de la energía absoluta. De manera que es muy satisfactorio encontrar esa posibilidad de hacer acá en América Latina estas experiencias que estamos haciendo. Y una de las primeras preguntas, aparte de las que vayan surgiendo, yo creo que las podemos hacer si están todavía en directo. Una de las primeras preguntas que me gustaría compartir contigo es, ¿cómo integras tu actividad yógica propiamente con toda la terapia holística que también manejas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Pero también cuéntanos cómo llegaste a ese punto, ¿no? No solamente lo que está pasando ahora, sino cuál fue toda la construcción que hiciste para eso. Sí, bueno, muy de acuerdo también con todo lo que dijiste, ¿no? Que cómo se va mezclando y finalmente el resultado de este yoga que les presento puede resultar un poco herético, hereje para algunos linajes, ¿no es cierto? Porque yo no sigo una estructura, sino que finalmente voy mezclando muchas cosas. A veces canto mantras budistas en medio de la clase, eh, los calentamientos no siempre son iguales. Y voy Ah, mezclando cosas, a veces hacemos, exacto, van claro, un poquito surgiendo en la de clase. tapping. Te va entrando una, como una, ese es como un movimiento muy profundo, muy telúrico por allá que dice, hoy me voy por aquí, hoy me voy por aquí, porque Sí. se requiere también un amplio conocimiento. Sí, y entonces, Mi camino en el yoga inició cuando estaba estudiando en la universidad. Yo estudié pedagogía en historia, en dos universidades diferentes, estuve estudiando pedagogía en historia mucho rato. Y en la segunda universidad, cuando estuve estudiando, yo soy una persona que cuando estoy bajo mucha presión, por fuera no, toda mi familia dice como, ay, la Fabi, que es como la relajada, la hippie, pero yo por dentro soy una persona muy estresada, aunque no lo demuestre. Entonces, yo soy una persona que somatiza este estrés y me pasaba, por ejemplo, cuando estaba en épocas de exámenes, eh, o de pruebas, ¿no? Que en historia son muy tediosos, porque a pesar de que estudiaba pedagogía en historia, teníamos ramos de pedagogía, pero los ramos de historia propiamente tal son como de ser historiador. Entonces había que leerse libros gigantescos, hacer unas investigaciones, pero así citando en APA, viviendo en la biblioteca. Eran épocas de mucho estrés y yo siempre somatizo. Entonces me pasaba que me daba mucha gastritis, muchos dolores de cabeza. Se acercaba esta época de examen y yo con el colon inflamado, yo vivía así. Entonces yo lo pasaba muy mal en la universidad claro, porque, o sea, en general me divertía mucho, conversaba mucho, pero se acercaba esta época de pruebas y yo de verdad lo pasaba mal, pasaba mal.
me sentía mal, siempre me enfermaba, entonces además había que estudiar estando enferma, o me enfermaba muy mal para las pruebas, entonces ahí tenía que estar yendo al doctor para presentar certificados más. Y en la universidad empezaron a dar talleres de yoga, y este era de yoga Kundalini, me acuerdo. Y ese fue como mi primer acercamiento al yoga. Empecé a ir para que me ayudara como a soltar un poquito el estrés, pero físicamente yo era un desastre, porque no me podía el tercero, no sé si yo veía ahí, hacía, no sé, sarbangazo en la postura de la vela, y yo no podía, No yo podías. veía a mis compañeros ahí, y yo nada, no podía levantarme. De la pura Y tensión claro, ahí nerviosa me empecé a acercar. y de la pura tensión nerviosa. Sí, no me, claro. Y además siempre fui como muy delgada al deporte, como cuando hacíamos deporte en el colegio, yo pésima, mis compañeros siempre me ayudaron, como porque nos daban argollas, yo me acuerdo para correr, había que dar vueltas al colegio y nos daban argollitas. Cada argolla marcaba una vuelta. Y yo me acuerdo que mis compañeros que hacían vueltas de más me regalaban argollas porque yo les ayudaba en las otras materias. Entonces ellos me ayudaban en la educación física. Em, pero así como que nunca quise participar en los deportes, como muy alejada del cuerpo desde muy pequeña, como negada a ese espacio. Y claro, cuando fui creciendo, me di cuenta que no era que no me gustaran los deportes, era que en particular yo no me sentía muy hábil en los deportes grupales, entonces eso me llevó como a renegar de todo el deporte, pero que sí me gustaba hacer cosas como conmigo misma. Entonces empecé a practicar yoga, hubo un tiempo que me dio por correr, por ejemplo, tuve harto tiempo como salía a correr con una amiga, con mi hermana, y ahí me di cuenta que, claro, no es que no me gustara, es que como que me había desconectado del cuerpo, tenía como un poco alejado de eso. Y el yoga me ayudó mucho con esto. Y después me pasó que ahí como que me puse a practicar con regularidad. Después cuando quedé embarazada de mi hijo, ahí me discipliné todavía más. Busqué un lugar donde practicar cerca de acá de la casa de mi pareja, y encontré una escuela de Ashtanga que me recibió embarazada, a Ajá. la Connie que le mando un besito, que es preciosa, me ayudaba a practicar ahí con el grupo, todos hacían otra cosa, la Connie me daba además en la Ashtanga, que digamos que un estilo súper, ¿no es cierto?, exigente, y yo ahí con mi panza, y la profe un sol, porque siempre adaptó la práctica a mí, entonces nos daba mucha risa, porque los demás todos iban avanzando en flexibilidad, en fuerza, yo cada vez hacía menos, pero a mí me encantaba, después me tenía ahí mi baloncito de yoga, y mientras todos hacían invertidas yo trabajaba con el balón. Fue muy bonita esta experiencia y ahí me discipliné mucho, 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 y me ayudó a conocer otros estilos igual. Y después de eso nació mi hijo, yo tenía que retomar la universidad porque me faltaba dar la práctica en mi tesis, y Ajá. me dio una crisis vocacional muy grande, Ah. y dije, yo no quiero estar trabajando en un colegio todo el día y dejar a mi hijo solo. Yo necesito hacer algo donde trabaje mi vocación, porque yo ya estaba muy segura que mi vocación era enseñar, pero que me permita tener flexibilidad y que ayude a los demás de otra forma. Y en esto fue como, quiero enseñar yoga, que es lo que me gusta, y mezclarlo con todos estos años que había aprendido de pedagogía, y hice mi primera formación en yoga, que fue en yoga integral, que fue de un año. Eh, pero ahí descubrí muchas cosas del yoga integral también que no me gustaron, ¿no es cierto? Tienen varias cosas ahí que no quise seguir, pero su estructura me ayudó mucho, eh, como a salir a dar clases. Conecté muy bien con la gente, empecé a dar clases en montones de partes, pero no fue como que para mí no fue suficiente, quería seguir aprendiendo porque sentí que la base filosófica al menos había sido eh, como pobre, si bien en lo físico y en cómo dar las clases, en lo práctico había sido muy bueno. Yo sentía que me faltaban mucho en varios aspectos. Y, y como yo estaba acostumbrada también a tener como un ritmo de estudio, soy muy nerd, me gusta leer, entonces como que fui buscando más literatura y así me fui tomando un montón de formaciones. Entonces ahí continuó mi camino, y tomé especializaciones de yoga para niños, no una, sino como tres, en yoga prenatal también, como dos de yoga prenatal, mindfulness para niños, y ahí fui como avanzando, avanzando. Después tomé otra,
formación de yoga de 200 horas, pero ahora con unos profes que estaban en la India, pero eso fue online, también fue muy entretenido, con profes de España y profes de la India, que ahí también profundicé, tomé un diplomado de Ayurveda para instructores de yoga con el profesor Charlotti por un año también, y así fui tomando, pero no, mi idea no era solo estudiar, sino que ir aplicando y como de cada formación que hacía, me fui quedando como con lo mejor. Esto me hace mucho sentido, esto no, ¿no es cierto? Y como ya haciéndome una visión un poquito más crítica, y la última formación larga que tomé fue de 300 horas con unas chicas de Costa Rica. Fue hermosa. Fue hermosa porque esa formación fue de yoga informado en trauma y yo creo que eso me cambió la mirada. Mucho de lo que hago tiene que ver con eso. Y esta fue muy bonita. Bueno, y actualmente que estoy estudiando con Mati, porque al final en el yoga uno nunca termina de estudiar porque es tanta información, tantos estilos, tantas formas que finalmente no se termina, ¿no es cierto? Y con las terapias me pasó como igual. Como primero por curiosidad, partí, me acuerdo estudiando Reiki, fue como la primera terapia complementaria que estudié, eh, más como para mí, para saber. De hecho, no suelo hacer mucho Reiki, no lo sé, me gusta, pero como con las terapias pasa que uno no conecta con todas. Hay siempre algunas favoritas. Que le Y dan como así, más tranquilidad, sí, que le dan como más seguridad, sí. Trabajas con algunas sí, de... sí. Y que te hacen más sentido, que sientes más conexión, y así. Y he ido estudiando, fui estudiando constelaciones, estudié tarot, flores de Bach, y así como de todo un poquito, y hace 2 años ya estoy estudiando en Chile, no sé si en el resto de países existirá esta carrera, pero aquí en Chile estoy estudiando naturopatía, que es como la carrera de salud que está reconocida por el Ministerio de Salud, que tiene que ver con las terapias complementarias. Entonces, cuando uno estudia terapia, como con el yoga, es como un oficio, ¿no es cierto? No hay un reconocimiento como ministerial de esto, ni un código que nos rija, ¿no es cierto? Nada, es un oficio. Pero en las terapias complementarias en Chile hay solo tres que están reguladas, que es la naturopatía, que uno estudia muchas terapias, pero también tienes ramos de anatomía, de salud, de primeros auxilios, etcétera. Es la acupuntura en Chile que está reconocido por el Ministerio de Salud, que también tiene, son como 2 años de estudio y tiene que tener una cierta cantidad de horas, y después uno termina, da una prueba en el ministerio para que te den como un rol. Y no me acuerdo cuál es la otra, pero son poquitas, son tres, no son más allá de eso. Y cómo se mezcló, para terminar de responder tu pregunta, que me alargué un montón, em, No, está tiene muy que bien. ver con buscar en el fondo el bienestar y ayudar en esta búsqueda del bienestar a otros y entender el bienestar como algo, yo lo entiendo así, como algo holístico, no solo, eh, no es solo el yo, y no algo que para mí sirve, va a servir para todos. Entonces, como hay gente que conecta con ciertos estilos de yoga, hay otros que buscan otros. Como hay gente que les sirve un montón las flores de Bach, hay gente que no, pero hay tantas terapias, hay tantas formas de hacer yoga, que siento que siempre uno va a encontrar algo que te sirva, solo que hay que saber buscar. Y en esta búsqueda de tener más opciones, eh, fue que estudié estas dos cosas. Y que por eso me encanta y amo lo que estoy estudiando, que es la naturopatía, porque finalmente cuando uno va a una consulta naturopática, no es que vayas como a una terapia en específico. Uno habla con el terapeuta, te observas, conversan, registran todo y te va a decir, mira, tengo todas estas opciones y vamos a ir probando como de todo un poquito. Mira, a ti te voy a hacer auriculoterapia, ¿no es cierto? Que son estas semillitas, lo vamos a mezclar con las flores de Bach y te voy a decir cómo puedes meditar en tu casa. Y con esto vamos a trabajar tal cosa. Entonces es una visión súper holística y a mí me encanta. Y de hecho el yoga se enseña dentro de la naturopatía, como una de las formas de conectar con el cuerpo. Es muy bonito, muy bonito. Ah, Fabi, pero es una, realmente una cantidad muy importante de fuentes de las que has bebido. Por eso comencé yo por allí, porque en tu práctica noté eso, es decir, hay una cantidad de informaciones que provienen de distintas escuelas, no solamente de yoga,
¿no? Que pues es, dijéramos, la práctica que aquí estamos ofreciendo en el yoga comunitario, sino que hay allí también unos elementos de otras fuentes, de otras corrientes que hoy por hoy se reconocen como fundamentales a la hora de lograr el bienestar de las personas. Y una insistencia que me parece fundamental también es en la que cuando haces una práctica, una vez, nosotros acá en Ananta somos ya 12 o 13 profesores, vamos a rotar. Cuando tú haces una práctica con un profesor, una maestra, caso tuyo, pues uno se acostumbra a ese enfoque. Eso está muy bien porque te puedes formar en una secuencia. Pero al mismo tiempo te das cuenta que, como también lo narras por tu propia experiencia de vida, vas utilizando otras técnicas que impulsan, invitan a quien no está conociendo la práctica a conocer esa disciplina. Oye, yo quiero hacer acupuntura o quiero hacer ayurveda o una mezcla de las dos. Puedo inventar mi propia, el sua hasana, ¿no? Es decir, la propia manera de hacer la práctica y también de difundirla. Y entonces allí orientación sanadora que tiene una práctica como la tuya, la entregas a través de tu propia escuela. ¿Y cómo es ese proceso? Porque es que queremos destacar acá en Ananta la experiencia de cada uno o de cada una de las personas que participa en este proceso. ¿Cómo la entregas? ¿Cuál es la vía en la que tú más énfasis haces escuela virtual, escuela presencial, una mezcla de las dos? ¿Cómo ha sido ese proceso ahora en los últimos meses, años? Sí, ya, hoy sí, ya años, años con Praven. Praven nació de la necesidad. Yo Ajá. estaba en mi apogeo de profesora de yoga, estaba muy contenta dando clases en diferentes partes de Santiago de Chile, que es donde vivo. De hecho, hay una ex alumna mía que hacía presencial que se conectó y que muy bonito. Saludo a la Eve. Yo estaba dando clases de yoga en muchas partes. En un gimnasio, que fue donde conocí a Evelyn, en otras comunas en Maipú, que les daba a unas profesoras. Ellas terminaban su clase y yo llegaba a la escuela, le hacía clase a las profesoras. Estaba dando clases eh, en el Instituto Chileno de Yoga, que fue este primer lugar donde estudié. Estaba dando aquí en Quilicura con la profe de Ashtanga, donde había hecho, que tenía una salita, entonces hacía yoga para niños ahí. Yo estaba a full, dando clases por todas partes y llegó la pandemia. Y no se podía salir y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a Claro, hacer? Me vi parada y me pasó lo que le pasó a muchos profes también, fue como me negué a la virtualidad, como no, por internet no es lo mismo, ¿no es claro, cierto? No es igual, porque no se siente la energía igual, y no, y aparte que, claro, se llenó de profesores también ofreciendo prácticas gratuitas, que fue algo muy bonito, claro, muy pero importante. también dice como, ¿por qué voy a dar clases yo si está lleno de gente dando clases online? Como, si quieren clases gratis, está lleno de clases gratis. Como, además, como me pasó ese pensamiento intrusivo, ¿no es cierto? Como, ¿por qué me van a pagar a mí por clase cuando está lleno de clases gratis? Porque había mucha gente dando clases gratis. Y me quedé parado mucho, un par de meses. Además que nadie sabía cuánto iba a durar esto, ¿no es cierto? Como esperando que pasara, y nos fuimos dando cuenta que no, que iba empeorando, que cada vez todo era más restrictivo. Y dije, ya no puedo seguir así porque tengo que trabajar, ¿no es Claro, cierto? Y me pasó que varias alumnas fue como, ya, pues Fabi, ¿y por qué no estás dando clases? Ya, y por ahí fue como, ya, bueno, voy a ver si es que hago algo. Y empecé dando talleres. Y ahí nació Praver. Ya empecé a dar talleres. Me acuerdo los primeros talleres fueron eh, de Ayurveda, que lo daba otra amiga que trabaja conmigo en Praven, que es la profe Cata, que ella también tenía muchas, yo estudié Ayurveda, pero ella ha estudiado mucho más, se especializó mucho más en el tema, entonces ella daba los talleres de Ayurveda. Y empezamos dando talleres así,
Yo daba talleres de chakras o sobre algunas posturas. eh, y empezamos a ver que funcionaba, que la gente llegaba y empezamos a preparar cada vez más talleres. Yo dije, bueno, voy a aprovechar todo esto también que he ido estudiando y voy a dar especializaciones. Primero fueron como talleres, talleres de yoga para niños, talleres de yoga prenatales. Esto se fue convirtiendo poco a poco. Me di cuenta que no era para un taller, que era para un curso porque tenía demasiada información. Y fui creando los primeros cursos. La Cata hizo uno para personas mayores, yoga para personas mayores, y empezamos a hacer estos cursos pequeños y nos empezó a ir muy bien con eso. Y ahí también dije, ya, me di cuenta que conectaba también con las personas a través de la pantalla y dije, voy a volver a dar clases, pero ahora online. Ok. Eh, y así, poco a poco fue creciendo Praven hasta que el año pasado fue nuestra primera formación de instructores anual. Ahora ya vamos por la cuarta generación porque empezó en marzo y se abrió otro en agosto. Esas dos generaciones ya salieron. Se volvió a abrir uno en marzo, que es la tercera, que termina ahora a final de año. Y ahora en agosto abrimos la cuarta generación. Así que estamos bien contentas con este proceso. Ha sido hermoso. eh, y nos quedamos online. No quise pasarlo luego presencial porque me di cuenta que también el yoga es muy elitista en lo físico. O sea, al menos aquí en nuestra región, en Santiago, hay escuelas de yoga presenciales, en su mayoría solo de, bueno, voy a hablar, ustedes son de otros países, no sé si me van a entender, pero solo de cierto lugar hacia arriba, que es donde se encuentra la zona de la gente más acomodada. En Santiago está muy dividido eso, como las periferias, ¿no es cierto?, no son tan acomodadas, y en el centro, hacia arriba, como decimos nosotros, viven la gente que tiene más, eh, una situación económica más acomodada, y allá están todas las escuelas de yoga presencial, de formación, escuelas para practicar hay en más lugares físicos, ¿no? Pero de formación de instructores, solo hacia allá, porque tiene que ver con que también son muy caros. Eh, entonces yo me di cuenta que al hacerlo online podía hacerlo más democrático, más accesible, y que llegaba a zonas donde las escuelas de yoga no llegaban. Por ejemplo, hacia otros lugares de Chile, que tiene una geografía también bien complicada, las escuelas de yoga hacia el norte o hacia el sur están en las grandes capitales, por así decirlo. Pero en las zonas más del campo, hacia la montaña, donde es más pueblos más pequeños, no hay. Entonces me empezaron a llegar muchas alumnas de esos lugares que me dicen, Fabi, yo hace años quería estudiar y formarme como instructor de yoga para trabajar en mi comunidad, pero no podía porque la escuela más cercana está a 2 horas en bus, a No. 1 hora en bus. Entonces significaba viajar muchas veces en la semana y no puedo. Ahí José dice que Ananda Marga está bajo Plaza Italia, que es un sector menos acomodado, ¿no? Hacia Sí. el centro de Santiago. ¿No es cierto? Claro, pero son poquitas, o sea, si comparamos como la cantidad de escuelas, la mayoría están en lugares más acomodados. Entonces me quedé con esto online porque sentí que me acercaba mucho más a la gente, a lugares donde el yoga no estaba llegando, Ujú. ya sea por temas económicos o por accesibilidad simplemente. Eh, y me quedé así, y estoy muy contenta así, Maravilloso. trabajando Pero online. una precisión para los que no están en Chile, todos los amigos nuestros, porque como bien sabes, ahora Fabi, todos los que están ahora en vivo, en la medida en que hemos ido avanzando, pues nos conectan desde distintas partes de América Latina en general, también desde Estados Unidos, también desde España, que les llama la atención la manera como lo hacemos acá en América Latina, o personas que son latinoamericanas que viven allá y quieren hacer sus formaciones. Entonces, se llama Praven, vamos a escribirlo ahora, ¿no? Para que la gente tenga la posibilidad de acceder a tus prácticas, a tu escuela, se forme contigo. Todo lo que hacemos acá en Ananta es por divulgar y crear las condiciones para que una buena cantidad de profesoras, profesores de yoga y de otras, con otros sabidurías, conocimientos, escuelas, caminos, como lo quieran, senderos, los llaman también, del conocimiento ancestral, pues lo puedan entregar, lo puedan compartir
y desde luego también, como en este caso, por eso es tan importante hacer esta resumen de la vida de las personas que participan con nosotros, porque pues son personas comunes y corrientes, tienen que comer, pagar los servicios, todo lo que ya se sabe, y desde luego que hubo un momento, como nos pasó a todos en pandemia, a mí me pasó exactamente igual, tengo mi escuela presencial, con muchísimos amigos, amigas, hacemos un ejercicio no muy divulgado, no le hacemos grandes publicidades, pero tenemos un grupo bastante bonito, con mis hijas también, y en la pandemia pues concentró todo y había que ayudar y había que soltarse y había que ponernos en la tarea de entrar aquí a estas redes y todo que para por lo menos mi generación era un poquito extraño, pero pues así arrancamos. Entonces, que conozcan esa experiencia de vida, que la gente sepa que las personas como Fabi, como muchas otras, todos los sábados a las 9 de la mañana hacemos estas conversaciones con nuestros profesores abiertas, gratuitas y quedarán ahí en YouTube para que la gente las pueda observar. Es muy importante entonces conocer ese proceso y que puedan conectarse contigo. Entonces ahí está Praven, y si pueden entrar a, espérate, a ver, aquí no la veo. En Instagram nos encuentran como Apaven.centro. @praven, praven.center. Sí, Ok, ok. esta es la cuenta actual porque había una antigua que era con guión bajo, pero esa está hackeada. No lo pudimos recuperar, así que nos tocó hacer una nueva. Así que es praven.centro en Instagram y en Facebook también. Y allí pueden comunicarse contigo, tomar tus clases, conocer más. Desde luego también quienes quieran, que nos ven en directo, quienes nos ven en diferido durante todos estos días, vamos a publicar. Por eso es aula abierta, nuestra práctica de aula abierta que va inmediatamente después del yoga comunitario. Quienes quieran ver la clase pueden pedirle al profesor o la profesora que les permita ver esa clase, la que publicamos, porque no la dejamos al aire, pues para que la gente pueda también venir y pueda conectar con los profesores y que le permitan ver la clase y conocer toda la experiencia de Ananta. Mm. Bueno, invitados también todos a conectar con las clases de Anantas Sin Fronteras, que estamos con promoción este mes, ¿no es cierto? Praven, yo ya no estaba dictando clases por ahí, todo estaba, o sea, estoy dictando cursos todavía por Praven, pero Sí, las clases prácticas, así como esta, todo por Ananta, así que ahí también quienes gusten, que aprovechen la promoción de octubre que tenemos en Anantas Sin Fronteras, donde sí, pueden comprar clases con todos los profes, no solo conmigo, y está a $10 este mes, así que está súper accesible está para que súper, aprovechen. súper accesible para que todos puedan Sí. conocernos y nosotros pues vamos a insistir por ese camino de hacer que haya un equilibrio entre pues una oferta accesible para todos, pero al mismo tiempo también entendiendo pues que todos tenemos necesidad de cubrir nuestros gastos y podamos pedirle a la gente que entienda esa condición. Bueno, Fabi, muchísimas gracias de nuevo. Dejamos esta grabación de aula abierta, que es la última parte después de tu práctica y que pues quienes quieran ver la práctica que se hizo abierta hoy, gratuita para todos, todas, pues la puedan ver en Ananta Sin Fronteras. Allí entran, buscan a la profesora Fabiola o Fabi y allí pues encontrarán toda la información, además de ella, de todos los partícipes de el colectivo de Ananta Sin Fronteras. Muchísimas gracias. Gracias, Robert, y saludos ahí a todos los colegas. No se pierdan las clases de sábado, que están muy bonitas, para que conozcan a Muchísimas todos los gracias. profesores.